Muy buenos días, el tema de hoy es nuestro comportamiento. Vamos al libro de Efesios capítulo 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestro comportamiento. Aquí el apóstol Pablo nos da una referencia de cómo usted y yo ya somos salvos. Claro está, si estamos en Cristo Jesús, caminamos en Cristo Jesús, andamos tras las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, pero también si cumplimos sus mandamientos, su palabra, su voluntad, sus designios, sus misterios, andar en obediencia acorde a las Escrituras. Ya que dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ya que no es porque usted y yo somos bonitos, somos simpáticos, somos atractivos, le ayudamos al otro, le ayudamos al pastor, le ayudamos al líder, estamos en la iglesia en servicio. No, dice que por fe. Usted y yo ya somos salvos por fe. ¿Pero por qué por fe? Porque creemos en nuestro Señor Jesucristo. Porque creemos que Dios envió a su unigénito, dice la palabra, a su unigénito, a su único Hijo, a Jesucristo, a morir por nuestros pecados, rebeliones, palabras, ataduras y maldiciones. Dice que desde antes de la fundación del mundo el Señor ya nos tenía pensados a usted y a mí. Pero Él ya tenía un plan perfecto para nuestra salvación, enviar a su único Hijo. Y dice que por la fe creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Pero que también por la fe Él ya me redimió. Por la sangre del Cordero Inmolado de Dios, por la obra redentora que hizo a través de la cruz de Calvario, ya tenemos entrada al reino con nuestro Señor Jesucristo. Y debemos andar en esa fe. Debemos andar en esa fe que debe ser alimentada, fortalecida a la luz de las Escrituras. A medida que yo oro y medito, estudio la palabra, mi fe se va fortaleciendo. Pero también en despojarme de ese viejo hombre que está viciado. Como dice la palabra, ese viejo hombre en el cual estaba viciado con sus delitos y pecados. Ya que si todavía hay alguno de ustedes que todavía lo ata a ese viejo hombre, tiene que ir a la oración y clamarle, pedirle al Señor que usted necesita ser desarraigado de ese viejo hombre que está viciado. De pronto los deseos, las pasiones, el carácter, la soberbia, el orgullo, la prepotencia, la altivez, la mentira, la manipulación, el engaño, la traición, la infidelidad. Algo que el enemigo todavía lo tiene a usted atado, pero como que usted todavía no ha sido un hombre transformado, una mujer transformada, y todo como que no es salvo por medio de la fe. Ya que si esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, la fe que viene directamente de Dios para que usted y yo creamos en Jesucristo. Pero también dice no por obras, para que nadie se gloríe. El Señor me manda a usted y a mí a hacer obras, pero no quiere decir que porque esas obras las hagamos ya somos salvos. No, es uno de los requisitos dentro de la salvación, que está el hacer obras, ayudar al prójimo, ayudar a los más necesitados, ayudar a otras personas, ayudar a las personas que usted y yo podamos ayudar, ya sea económicamente, o de pronto en la parte laboral, de pronto en la parte económica, o de pronto con un consejo, una orientación, una dirección, para que esa persona pueda salir de esa circunstancia o situación que está viviendo. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si ve que aquí lo repite el Señor, lo repite el apóstol Pablo, aquí lo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por Él fuimos creados, y para Él, por buenas obras. O sea, demostrar lo que vino a ser Jesús, porque Él hizo buenas obras, ya que las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire que esas buenas obras son las que el Señor ya preparó a través de nuestro Señor Jesucristo, y debemos andar y vivir en ellas. Y esas buenas obras también tienen que ver con el que usted y yo a diario nos presentemos delante de la presencia del Señor, pero que también le pidamos al Señor que nos renueve, nos restaure, nos cambie, nos transforme desde el alma, el corazón, la mente, las emociones, los pensamientos, el carácter, las palabras y la voluntad. Necesitamos renacer de nuevo. Necesitamos morir a ese viejo hombre a diario para que entre el Espíritu de Dios y nos fortalezca, nos dé su seguridad, su confianza, su firmeza, con su convicción y su determinación. Por eso el tema hoy es nuestro comportamiento. Y mire que muchos miran en usted y mí cómo realmente nuestro comportamiento. ¿Será que ese testimonio que usted y yo damos hacia los demás es digno de ser imitado? ¿Es digno de ser ejemplo de Cristo Jesús? O de pronto dicen, este que es cristiano, mire cómo habla, mire cómo se expresa, mire con quién anda, mire lo que hace, mire los lugares donde se la pasa, mire con dónde está los fines de semana, mire las actitudes que tiene, es que es cristiano. Entonces nuestro comportamiento tiene mucho que ver, ya que muchos ojos estaban puestos sobre Jesús. Ya que encontramos a la luz de las Escrituras que muchos decían, este no es el hijo de José, este no es el hijo de María, este no es el que nació en Belén, este no es que sus hermanos son tales. O sea, muchos lo juzgaban a Cristo Jesús, pero aún el Señor les decía, no me crean a mí,
crean por las obras, pero crean por las obras que el Señor ha hecho a través de mi vida, porque el Señor Jesús nunca se glorió que era el Hijo de Dios, que él no lo deberían respetar porque venía directamente del reino. No, él siempre le habló del Padre, él siempre se glorió fue en el Padre, no en él mismo. Usted y yo debemos gloriarnos en nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro comportamiento debe reflejar a Cristo Jesús, no solamente nuestras palabras. Es que yo soy cristiano, yo llevo tantos años en la iglesia, es que yo soy líder en la iglesia, yo soy pastor de tal iglesia, yo pertenezco a tal congregación, es que yo voy tal tiempo a la semana, yo voy y ayuno. Resulta que los hechos hablan totalmente diferente. O sea, la persona dice, pero mire lo que habla y lo que hace es totalmente diferente, no acorde a lo que habla o expresa esa persona. Por eso es que muchos nos leen a usted y dicen, realmente esta persona, esta mujer, este hombre sí es cristiano. Por eso mire lo que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzgó según la obra de cada uno. El Señor no hizo acepción de personas. El Señor nos escogió a usted y a mí. Aunque usted y yo a veces hacemos acepción de personas. Es que el de ella me cae mal. Es que esa persona no me gusta. Es que no me gusta cómo habla, cómo se expresa. Es que es tal persona. Mire que Jesús no hizo acepción de personas. En el pueblo de Israel, cuando llegó nuestro Señor Jesucristo a Israel, había muchas personas entre los judíos que hacían acepción de personas. Porque había muchos que no pertenecían al pueblo de Israel, pero eran personas que prácticamente eran desechadas del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque algunos encontramos la mujer del flujo de sangre. Dice que esa mujer no podía entrar a Israel porque esta mujer era prácticamente inmunda delante del hombre, delante de los judíos. Otras personas como el ciego Bartimeo, personas prácticamente que estaban enfermos, leprosos, dicen que eran detestables, no los aceptaban dentro del pueblo de Israel, no eran aceptados, o sea, no eran aceptos dentro de la congregación, dentro de la nación de Israel. Pero cuando llega nuestro Señor Jesucristo, llega a cambiar todas esas estigmas, todas esas que habían generado a través de la palabra, a través de la ley de Moisés, que habían generado y que habían prácticamente acepción de personas. Y como el Señor viene y habla con la mujer del flujo de sangre, como el Señor habla con esa mujer y como el Señor la sana, que esa mujer se acerca a tocar, dice tan solo si tocar el borde de su manto, y lo tocó y fue sana. Pero también la mujer samaritana, una mujer samaritana prácticamente no podía entrar a Israel, era de Samaria y era prácticamente entre samaritanos y judíos no se hablaban. Pero como el Señor viene y habla con esta mujer y como le dice el Señor que ella va por su quinto marido y no su marido, y como el Señor le revela todo lo que está pasando a esa mujer. Por eso algunos se asombraban, pero ¿qué hace hablando con esta? Cuando el Señor Jesús entró a la casa de Zaqueo, ¿por qué hace allá en esa casa? O sea, así nos juzgarán a usted y a mí, ¿cierto? Pero si somos testimonio para Dios, no importa si nos juzgan, lo importante es que nuestro comportamiento refleja a Jesucristo, que algunos de pronto se irritan. A Jesús muchos se irritaban, muchos se molestaban porque el Señor lo veían en diferentes casas predicando la palabra, que ve inclusive hablando con la mujer samaritana. ¿Qué hace hablando con esa mujer? Inclusive sus mismos discípulos quedaban asombrados porque está hablando con esa mujer, ya que por esta orden nos recuerda a Dios que si reconocemos como nuestra autoridad a Jesucristo y lo reconocemos porque Él viene directamente del Padre, Él viene a usted y a mí y nos lleva a un cambio, un reconocimiento primeramente hacia Él, para que Él pueda llevarnos al reconocimiento ante los demás, y ese reconocimiento lo verán los demás a usted y a mí por nuestro comportamiento, un comportamiento en el cual reflejará a Cristo Jesús. Esta persona, si es cristiana, mire cómo se expresa, mire cómo habla, mire cómo obra, mire cómo actúa, una persona realmente con cambio y transformación, que es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, y es como debemos obrar. Debemos obrar acorde a lo que el Señor nos dice a la luz de las Escrituras. Por eso mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versos 10 al 15. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno no se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque por fuego. Aunque así como por fuego. Démonos de cuenta que esa obra que usted y yo, lo que estamos hablando, nuestro comportamiento, si realmente usted y yo decimos, vamos a la iglesia, llevo tanto tiempo en la iglesia, llevo tantos años de cristiano, yo voy a los ayunos, yo voy a las veladas, yo voy a la intercesión, yo leo la palabra, yo tengo tantos grupos de oración, pero realmente
realmente el comportamiento no lo refleja, o sea, esa obra prácticamente se desaparece, esa obra prácticamente caerá. Por eso dice que será es el que son pasada por el fuego. Dice, si permanecer la obra de algunos sé que sobreedificó recibirá recompensa. O sea, si la obra que usted y yo hacemos en el Señor, es el comportamiento se verá reflejado, porque será el mismo Espíritu Santo el cual dará a entender a otros que es una persona de Dios, es una persona que realmente busca el depender de Dios en todo momento. Por eso nuestro comportamiento debe reflejar directamente a Jesucristo, el cual se verá reflejado en nuestras palabras, hechos y acciones en Cristo.